dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla del hombre formó Dios a la mujer. Hermanos, muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida para este estudio de hoy viernes. Como sabemos, ¿no? Como Israel espiritual, sabemos que es un día de preparación, el cual se manifestaba, ¿no? Y dio la enseñanza el Señor al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Doble porción el viernes, mostrando, ¿no? La santidad del día que se aproximaba. Y de esa manera, pues también nosotros estudiémoslo, recordémoslo y enseñémosle a nuestros pequeños, ya que estamos estudiando acerca del hogar. Enseñémosle, ¿no? Cómo el pueblo tenía que hacer sus preparativos, tanto en el alimento, ¿no? Material, como preparamiento físico, ¿no? Para estar en comunión con el Señor. Entonces, hermanos, vamos a seguir. Y antes de abrir la palabra, antes de iniciar con la lectura de los testimonios, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, gracias primeramente por la vida y por llegarnos a este encuentro. Te pido también por mis hermanos, por aquellos que están tan lejos, a la distancia, pero siempre, Señor, también te están buscando a través de tus estudios y a través de tu palabra. Te pido por ellos, por nosotros, que tu Espíritu, Señor, sea el Maestro, que nos ayude a escudriñar, que nos ayude a ver, Señor, lo que nos quieres decir a través de tu palabra. Te pedimos que nos hables, que lo escuchemos, Señor, tu voz, y que este corazón de piedra, pues sea un corazón de carne, Señor, un corazón bueno y que se adapte a tu buena palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el título es El hogar, un pedacito de cielo. Y como cada día voy a pedir a mi esposa con la lectura de las preguntas, con la lectura de los testimonios, ya que también cuento con su apoyo para estos estudios, el cual vamos llevando a ustedes, ¿no? Día a día, gracias al Señor primeramente, y también usando pues las redes sociales. Y gracias a este ministerio que acudió, ¿no? A nosotros para ser partícipes de esta gran comisión que viene de parte de lo alto. Vamos a comenzar. Hermanitos, buenos días. Que tengan un bonito día de preparación y bendiciones para todos. Comenzamos con la primera pregunta de este estudio, tan bonito, por cierto, y tan interesante. Y nos dice, ¿qué deben hacer los padres dentro del hogar? Muy importante, dentro del hogar, ¿qué es lo que debemos de hacer? Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Vamos a dar lectura en nuestras Biblias. Muy bien, mis hermanos. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, conocido como la repetición de la ley, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y pues vamos a leer el capítulo 6, el versículo del 6 y el versículo 7. Nos dice así: y estas palabras que te mando hoy, hablando Dios, estarán sobre tu corazón, ¿no? Estarán grabadas en tu corazón. Versículo 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Aquí vemos que no hay ningún momento desperdiciado, ¿no? El Señor pide repetirlas a cada momento, sea al despertarse, sea al levantarse, y pues cuando vayas por el camino, dice el Señor.
La pregunta era, ¿qué deben hacer los padres dentro del hogar? Ya lo vimos, guardar las palabras en el corazón para luego impartirlas, nos dice a los hijos, en todo momento. La pregunta es, ¿cuáles palabras? Nos puede complementar el versículo 6, un versículo más arriba. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí vemos el resumen de los primeros 4 mandamientos, ¿no? Eso es lo que tenemos que mostrarle a los pequeños. Y pues, ¿cómo amar a Dios? Los que conocemos, ¿no? Y observamos esa ley tan sagrada, esa ley de amor, pues a través de la ley se puede conocer, ¿no? Cuál es el carácter del Señor y cómo podemos mostrarle también a nuestros pequeños el no tener dioses, el no tomar el nombre del Señor en vano, y de esa manera, ¿no? Nuestros hijos chiquitos pues van a saber comprender y van a ser temerosos. Y vamos a leer también el testimonio para que nos pueda ampliar, ¿no? Nos pueda dar un agregado. ¿Con qué finalidad pues nosotros debemos grabar estas palabras? Primeramente los padres, para luego compartirla a los pequeños. En la revista Señales de los Tiempos del 3 de abril de 1901 tenemos aquí nuestro primer párrafo. Y nos dice: la madre debería someterse a sí misma, a sus hijos, al cuidado del compasivo del Redentor. Debería procurar mejorar sus habilidades ferviente, paciente y animosamente, a fin de utilizar correctamente las facultades más elevadas de la mente en la educación de sus hijos. Su propósito más elevado debería ser impartir a sus hijos una educación que reciba la aprobación de Dios. Al realizar su obra de manera inteligente, recibirá capacidad para hacer su parte. Muy bien. Vamos a resaltar aquí, estoy resaltando, nos dice, su propósito más elevado debería ser impartir a sus hijos una educación que reciba la aprobación de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estamos encajando? ¿Estamos aprobados? Si es que la enseñanza es buena, obviamente que sí, ¿no? Pero todo tiene que venir de parte del Señor, de lo alto. No tenemos sabiduría quizá divina, pues pidámosla, hermanos. Pidámosla para que nos ayude a dirigirnos tanto a nosotros, luego como sacerdotes del hogar, esa gran comisión también que tenemos, pues a nuestras esposas, y para que ella también pueda impartirle, ¿no?, a nuestros hijos pequeñitos, que sea de aprobación divina, que lleve, ¿no?, el sello del Maestro, del Señor Jesús. Vamos a continuar con nuestra segunda y última pregunta. ¿Qué hogar era el lugar de descanso del Maestro y por qué? Vamos a leer el texto bíblico, Lucas capítulo 10, versículos del 39 al 42. Muy bien, vamos a leer el libro del doctor Lucas, el capítulo 10, los versículos del 39 al 42. Nos dice así: esta tenía una hermana que se llamaba María, está hablando de Lázaro, que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta, no la otra hermana, alterada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y Marta eligió la buena parte, que no le será quitada. Esta historia es fascinante, es amplia, y esto puede pasar en muchos hogares, ¿no? La palabra va compartiéndose, pero la persona puede estar imaginando, ¿no?, en la mente a qué horas termina o a qué hora se concluye este día, pues está más preocupada en las labores que en oír, ¿no?, la palabra del Señor. Aquí Marta, digamos, no entendió quizá lo que el maestro le dijo, pero María lo entendía, lo escuchaba, y ella eligió la mejor parte, ¿no?, que es la palabra del Señor, la que nosotros hoy tenemos como palabra escrita,
pero ellos lo tuvieron, ¿no?, como palabra hablada directamente por el Maestro. Nosotros aquí vemos que el hogar de descanso del Maestro era las casas, ¿no?, de sus amigos, dispuestos a oír su palabra. Aquí estaba en la casa de Lázaro. Y nos dice la pregunta, ¿por qué? Y nosotros veíamos, de acuerdo al testimonio que lo vamos a leer, que en esos lugares se desplegaba de manera sencilla, dice el Señor Jesús, porque recordemos que estaba apartado, ¿no?, en ese momento de los acusadores, de los fariseos, de todas esas sectas que existían en su tiempo, y pues los hablaba en lenguajes sencillos para que ellos pudieran entenderle, ya que a los doctores de la ley pues les hablaba, ¿no?, en términos más complejos que, aun siendo doctores de la ley, pues ellos no lo entendían, ¿no? Y aquí el Maestro se desplegaba con tanta claridad para ellos. Entonces, vamos a leer El deseado de todas las gentes, la página 484. Pero antes de leer, para poder acotar, podríamos decir que hoy en día estamos, o estoy así como Marta, ¿no? Como dice el Señor, como dice el Señor, Marta, Marta, tu hermana ha cogido el lugar mejor, pero tú estás con los afanes del mundo, ¿no? Y hoy en día, nosotras como madres estamos preocupadas en los afanes del mundo, de la casa, del hogar. Es necesario, pero también es necesario sentarnos con nuestros hijos, coger la Biblia, someternos al Señor, como dice primeramente, y pues enseñarles a nuestros hijos en un momento, dejar los afanes del hogar y comenzar a instruirlos a lo que dice su palabra, porque si no estaríamos y siguiéramos como Martas. Bueno, una pequeña acotación y voy a dar lectura al espíritu de profecía que nos dice: Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio. Dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos, con frecuencia cuando estaba cansado y sediento de compañía humana. Le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Nuestro Salvador apreciaba un hogar tranquilo y oyente que manifestasen interés. Sentía anhelos de ternura, cortesía y afectos humanos. Los que recibían la instrucción celestial que Él estaba siempre listo para impartir eran grandemente bendecidos. Mientras las multitudes seguían a Cristo por los campos abiertos, les revelaba las bellezas del mundo natural. Trataban de abrir sus ojos para que las comprendiesen y pudiesen ver cómo la mano de Dios sostiene al mundo, a fin de que expresasen aprecio por la bondad y benevolencia de Dios. Llamaba la atención de sus oyentes al rocío que caía suavemente, a las lluvias apacibles y al resplandeciente sol, otorgados a los buenos tanto como a los malos. Deseaba que los hombres comprendiesen mejor la consideración que Dios concede a los instrumentos humanos que creó, pero las multitudes eran duras de entendimiento, y en el hogar de Betania, Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública. Allí abría ante un auditorio que le apreciaba el libro de la providencia. En esas entrevistas privadas, revelaba a sus oyentes lo que no intentaba decir a la multitud mixta. No necesitaba hablar en parábolas a sus amigos. Muy bien, entonces vemos aquí, de acuerdo al comentario, como ya veíamos, que el Señor Jesús aquí se manifestaba, ¿no?, a sus amigos de la manera más sencilla. Les mostraba, ¿no?, dice él aquí, que quería abrir los ojos de ellos para que ellos pudieran comprender, sus amigos, así como nosotros hoy, ver cómo la mano de Dios sostiene el mundo, dice aquí. Y era sencillo, era entendible, y también podemos comprenderlo nosotros para el día de hoy. Somos sencillos con nuestros pequeños, somos sensibles,
cómo le estamos mostrando, ¿no? Si la mano del Señor sostiene este mundo, cómo lo hace, por qué lo hace. Por ejemplo, por qué llueve, por qué no llueve, por qué una flor quizá no brota desde lo más pequeña, y todas esas cosas pues que nos sirvan, ¿no?, de enseñanza para nosotros los padres y para los hijos también, ¿no? Quizá hijos adolescentes en el hogar que siguen estos estudios pues también puedan comprender, ¿no?, que tienen una parte también como hijos aún dependientes de los padres. El título era El hogar, un pedacito de cielo. Quiero leer un testimonio en el hogar cristiano. En el primer capítulo nos dice así. Nos dice así, miren. Está hablando acá de la atmósfera del hogar. El más dulce de los cielos. El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra. Qué interesante. Un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Cultivar y no reprender, nos dice aquí, ¿no? Digamos con dureza. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía humana. La verdadera cortesía humana, ¿no es cierto? La bondad. El amor por el prójimo. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Señor, por su Espíritu. No hay otro. Donde no está el Espíritu del Señor es imposible. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Amén. Si tú cultivas el amor, y eso es lo que los niños también pueden llegar a cosechar de ti, ¿no? Y también esperan el amor y la confianza. Luego nos dice así: la atmósfera que rodea las almas de los padres y las madres llena toda la casa. Aquí entrelazo de tres, ¿no? El esposo, la esposa y Cristo soportando, llenando eso a esa pareja de amor. Y si es que esa pareja está en amor, nos dice aquí, llenan toda la casa. Se vuelve, ¿no?, el hogar un pedazo de cielo, solo así. Y se siente en todo el departamento, dice, del hogar. Tremenda invitación. Y pues hagámoslo, hermanos. Carnalmente, sin el Espíritu del Señor es imposible. Solamente Cristo viviendo dentro de nosotros puede llegar a cumplir el objetivo. Nos profesamos ser cristianos, pero como seguidores del Señor Jesús, pues aún nos falta, lo sabemos, empezando, digamos, por mí, no hay por qué negarlo. Y pues hagamos también, ¿no?, una autoevaluación, ¿no es cierto?, un examen. Tú vas, por ejemplo, por el camino, te encuentras con un niño, hijos, ¿no?, de padres cristianos, pero tú le haces esta pregunta: ¿quién es tu héroe favorito?, le preguntas, ¿no? Yo muchas veces lo he hecho, pero no en manera de juzgar, sino en manera de reírme un rato con los pequeños y de entrar, ¿no?, en la conversación acerca de Jesús. Y ellos te responden el hombre araña, te responden Superman. Y cuando de la boca de esos pequeños debe salir, ¿no?, que su héroe favorito, pues solamente es Jesús. Pero alguien te puede decir, es mi padre. Interesante también, ¿no?, si te da una respuesta así, es mi mamá. Y vemos que detrás de esa persona, pues ya sabemos quién está, no está Jesús. Pero siempre que hago esta pregunta, hasta el día de hoy, siempre se ha dicho, ¿no?, y se ha tomado a héroes de la pantalla. Y cuando vemos que en el hogar no hay, ¿no?, esa atmósfera, la atmósfera que el Señor pide. Cuando el Señor pide el amor, la compasión, la ternura que nosotros podemos impartir a nuestros hijos, pues definitivamente ellos también van a salir al mundo con esa misma enseñanza y van a mostrar, ¿no?, que hay un héroe. Hay un héroe que une a la familia, se llama Jesús. Hay un héroe viviendo en ellos, que es el Maestro. Con eso terminamos, hermanos. El título fue, no se olviden, el hogar, un pedacito de cielo. Y solamente se puede lograr, dice, con el Espíritu del Señor. Busquemos al Señor, hermanos, cada día y cada momento,
mientras el Señor lo permita. Amén.